Hay muchos géneros y formas de transmitir el horror y hacer pasar un mal rato a los espectadores. Géneros del terror como el clásico horror que se basa en sucesos paranormales, demonios y manifestaciones. El aclamado slasher que inundó las salas de cine hace un par de décadas. El gore, que genera impacto o repulsión con sus imágenes impactantes. Son muchos, pero dentro de todos los géneros hay uno que me encanta, el terror psicológico. ¿Qué es el terror psicológico? Es un término muy usado. Hace unos años los canales de YouTube rebosaban del nombre terror psicológico. Sin embargo, si pones terror psicológico en el buscador de YouTube, solo 1 entre 10 personas se tomó la molestia de entender lo que realmente es el terror psicológico. El terror psicológico, a grandes rasgos, es como dice el nombre, psicológico. Un género en el cual los engranajes son los miedos de los personajes, sus temores, sus culpas, remordimientos, creencias, etc. El terror psicológico se puede versar en la literatura como en las obras de Poe, como en esa que un hombre con una enfermedad que le hace parecer que está muerto, tiene un miedo profundo a padecer un ataque de su enfermedad y lo llegan a enterrar vivo, o en la obra de Hoffman con su Hombre de Arena, donde la chica Olimpia, una belleza angelical, resulta ser una muñeca, un autómata. En los videojuegos tenemos un gran ejemplo como lo es Silent Hill 2, con la exploración a los remordimientos y maldad de James Sunderland, un viaje que nos hace explorar la psique y los pecados de nuestro protagonista, hecho de una manera magnífica, por supuesto, porque cada cosa es simbólica, está ahí por algo, y si indagamos más por el tema nos damos cuenta de la profundidad psicológica que este juego posee. En el mundo del cine tenemos películas como El sacrificio de un ciervo sagrado, donde el protagonista, un escéptico hombre de ciencia, es enfrentado a un intruso en su vida, que pone en peligro a su familia y que además desafía por completo su escepticismo. El terror psicológico nos puede llegar a angustiar, inquietar, aquello que nos parece espeluznante y nos produce una sensación inquietante. Un buen ejemplo sería el ensayo de Lo ominoso y la aproximación de Lacan con el término. ¿Qué es lo ominoso? Aquella sensación de extrañeza que nace en el núcleo de la familiaridad. Algo no va bien, una transmutación entre lo que nos parece cómodo, conocemos, y lo desconocido, lo que es extraño, y nuestro instinto nos pide que tengamos cuidado. Usar cosas universales como el miedo al sufrimiento o la muerte también puede llegar a ser combustible para este género. Así, yo podría dejar 2 elementos claves, 2 piedras angulares que hacen funcionar al terror psicológico. 1. Lo ominoso, aquello que nos produce una sensación incómoda de extrañeza. Y 2. La empatía, que él o los autores tienen que hacernos sentir con sus personajes. El terror psicológico, por ende, tiene que gozar de personajes buenos y que además puedan sentirse reales y vivos. Una historia de terror psicológico con personajes planos y contradictorios sería muy difícil, por no decir imposible. El terror psicológico, al final, es un género impalpable, está oculto en las sombras. Se puede intentar representarlo, pero su esencia y su función se encuentra en nuestras mentes. No puedes tomar el terror psicológico y decir, miren, aquí está. No es como otros géneros, como el gore, que produce una extrañeza, morbo o intriga, con sus imágenes impactantes y desagradables. Es algo que está ahí, pero no para nuestros ojos, y solo podemos llegar a sentir cuando los escalofríos nos recorren hasta la médula. No es propio de ningún medio. Puede ser usado en el cine, en los videojuegos, en la literatura, etc. A veces es un fin o a veces es un medio. Tomen por ejemplo la película de Hereditary, una película que en casi todo el film usa elementos de horror psicológico, el duelo por la abuela, la pérdida y desintegración de la familia. Sin embargo, al final es una historia de horror sobrenatural y no es hasta el acto final que nos damos cuenta que no eran un montón de delirios de la protagonista, Toni Collette, sino la búsqueda de una secta para atraer al mundo un demonio antiguo. El caso opuesto lo encontramos en la película del Babadook, donde una madre soltera parece ser acosada por un ente maligno, que se hace llamar el Babadook y que amenaza con cosas horribles, pero al final el terror psicológico emerge en forma de que el Babadook nunca existió, fue una manifestación de los delirios de la protagonista, en respuesta por la traumática pérdida de su marido. Este género igual tiene un elemento más allá de las pantallas. El terror psicológico nos acompaña después de su obra, cuando nos quedamos solos, cuando es hora de dormir y nos decimos a nosotros mismos, solo fue una película, eso no fue real, debería calmarme. Llegados a este punto, podemos observar que el terror psicológico está lejos de ser lo que vemos en internet.
donde las personas abaratan el término haciéndolo pasar por cualquier juego que tenga un par de screamers, y no quiero sonar como un snob elitista de los videojuegos. Five Nights at Freddy's tuvo un planteamiento bueno y bien ejecutado, en el cual se usa principalmente una atmósfera inmersiva y opresiva, que nos prepara para el susto. Yo lo calificaría simplemente como horror y jumpscares, y una experiencia divertida, pero está muy lejos de ser una experiencia terrorífica. Los creepypastas rara vez se adentran en los elementos del terror psicológico, y cuando tratan de hacerlo no es muy bueno que digamos. Los creepypastas creo que ya pasaron de moda, la mayoría fueron terribles copias de aquellos creepypastas que tuvieron la mejor recepción. Y es que uno no puede quedarse encerrado en juegos malditos y monos echando sangre por sus ojos. El problema del terror psicológico es la cantidad enorme de creadores de contenido para niños que hacen mal uso del término y terminan por llamar a Slender y todo juego que tenga sustos y sea en primera persona terror psicológico, lo que conduce a un abaratamiento del término y que termina siendo usado para cualquier tipo de horror, opacando buenas obras de un verdadero terror psicológico en el camino, además de darle toda la atención a juegos que son copia de copia, llena de clichés y screamers, cada vez de menor calidad y que inundan el mercado con las mismas propuestas desde 2012. Eso puede sonar bastante elitista, pero oigan, hemos tenido últimamente un juego de terror bueno que realmente nos induzca en un estado de incomodidad y que además sea AAA y que haya salido de esta fórmula de saltos y screamers. Slender no es terror psicológico. Five Nights at Freddy's no es terror psicológico. Layers of Fear, por Dios, no es terror psicológico. No quiero pecar de ser un snob de los videojuegos, ni mucho menos llegar y decirle a un niño de 10 años, no sabes nada de terror psicológico. Pero bien, no es su culpa, solo son niños que disfrutan de cosas sencillas, como debe de ser. Por mi parte es todo, y solo me queda esperar que la gente que pone terror psicológico en sus videos al menos se molesten de buscarlo por Google.